Bienvenidos a su programa Esa Noche Presenta TV. El día de hoy, en compañía de mi hermano Antonio Sandoval, quien dirá unas palabras de nuestro gran invitado. Bienvenido, Toño, a tu programa. Muchas gracias, Jara. Bonita noche, bonita tarde, bonita mañana, según la hora en la que nos estén haciendo el honor de sintonizar. Pues bien dices, Jara, el día de hoy vamos a hablar de un gran personaje. Hoy hablaremos y tendremos comunicación con Salvador Esquivel Villarroel. ¿Quién es Salvador Esquivel Villarroel para quienes no lo conozcan? Bien, pues él es uno de los más destacados ciclistas que ha tenido Jalisco a lo largo de la historia, ciclista profesional. Él participó en bastantes competencias, tanto nacionales, locales, así también como competencias internacionales dentro del ciclismo. Además, se desempeñó durante poco más de 30 años como profesor de educación física. Él, además, se ha fungido como metodólogo, fue entrenador del CODE Jalisco dentro de el deporte que acabo de mencionar. Y además, él es un colaborador, como lo mencionaba, del Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Y pues ya de manera muy personal tuve el privilegio de compartir con él la educación física por poco más de 15 años y con los cuales pues tengo la dicha de poder decir que de tantos maestros de educación física que tuve la oportunidad de conocer, de participar con ellos, él es, para mi punto de vista, uno de los 5 mejores maestros de educación física que vi trabajar a lo largo de mis 30 y tantos años de servicio. Y lo digo con este gusto porque, bueno, con Salvador Esquivel también aprendí muchas cosas dentro de la educación física y en especial también del ciclismo. Él, para mí, es una persona de lo más honesto que he conocido dentro de su trabajo como persona también. Así también destaco su dinamismo, porque es muy dinámico, es muy activo, es muy propositivo, muy inteligente también, además de muy respetuoso y con una ética profesional muy por arriba del estándar. Así es que me siento privilegiado de haber compartido, como lo dije hace un momento, tantos años de colaborar en educación física y que, bueno, tuvimos muchas vivencias dentro de esta bonita disciplina dentro de la educación a nivel primaria. Y también algo que me correspondió compartir con él dentro del ciclismo. Así de que todo un personajazo el buen Salvador Esquivel Villarroel. Así es que, pues bienvenidos a este caballero de la educación. Pues gracias por tus palabras, Toño, introductorias para este gran personaje, pero también un gran amigo. Sí, también. Comenzamos. De acuerdo, Jero. Sí, está bien. Muy buen día, bienvenidos a su programa Esa Noche Presenta TV, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, a nombre del grupo Esa Noche, de mis compañeros. Agradezco el favor de su sintonía. El día de hoy me congratulo de tener un gran amigo, Salvador Esquivel Villarroel. Muchísimas gracias, Esquivel, por haber aceptado esta invitación. No, pues gracias por invitarme y pues aquí estamos a la orden. Muchísimas gracias. Pues tengo entendido que naciste un 8 de abril. No, nací un 4 de agosto. 4 de agosto. 4 de agosto de 1958. Ya hace varios añitos. Pues ¿En qué ciudad? Nací en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Yo soy tapatío. Tapatío. Aquí en la ciudad de Guadalajara y prácticamente aquí hice mi carrera deportiva. De acuerdo. Una pregunta. ¿Quiénes conformaban la familia Esquivel Villarroel? Bueno, mi familia estaba conformada por mi mamá, mi papá, y 6 hermanos, 7 hermanos más. Yo soy el mayor. Somos 3 hombres y 5 mujeres. Esa era la familia Esquivel Villarroel. Así es que eres el mayor. Sí, soy el mayor de ellos. ¿Cómo fue tu niñez? Bueno, mi niñez fue precaria, la verdad, fue muy difícil. Yo estuve en una familia donde pues, había en aquellos años muchísimas carencias.
De hecho, mi papá se dedicaba a la reparación de colchones, el cual pues toda la familia, mi mamá y yo le ayudábamos precisamente a llevar a cabo esa labor. Y definitivamente pues se dedicaba a la reconstrucción de colchones, que salían más barata una reconstrucción que comprar un colchón nuevo, ¿no? Sí. Y pues trabajé en infinidad de- hice infinidad de labores, ¿no? Como fue un taller de guaraches, fui zapatero, vendí tunas en algún momento de mi vida por ahí, fui joyero. Al final, ya de más grandecillo, entré a un taller de bicicletas como reparador de bicicletas. Fíjate, eso ignoraba esa faceta de tu vida, mi Esquivel. ¿Y cómo eras como niño? Bueno, pues la verdad, era inquieto, la verdad era muy inquieto. Y como todo tapatío, pues me gustaba el fútbol. De hecho, fue uno de mis primeras actividades deportivas. De hecho, muy poquita gente me lo ha preguntado y muy poca gente sabe que yo a la edad de 8 años incursioné en un equipo de fútbol donde un señor me invitó a participar en un equipo que se llamaba Tlapalería La Tapatía. Y a la hora de querer comprar mis zapatos para fútbol, no me quiso dar dinero mi papá. Entonces yo tuve que empezar a trabajar a la edad de 8 años haciendo en un taller de guarache precisamente para mujer. Y del salario que me daban, fui ahorrando y me compré mis zapatos de fútbol para poder jugar fútbol con el equipo, En ese equipo pues me fue bastante bien, fíjate, porque en aquellos años había un programa en Canal 4 que se llamaba Los Pilares del Fútbol. Y el equipo, el dueño del equipo nos llevó a ese programa y me seleccionó a mí para que hiciera 3 cosas ahí en el canal, como fue dominadas, fue tirarle a unas penales y tirarle a unos aros con unos números que había ahí precisamente en una portería. Y gracias a Dios, pues gané las 3 modalidades. Entonces, Excelente. gané las 3 modalidades, me dieron un trofeo, me dieron aquellas charolas que había de Lulú y me dieron cuadernos, lápices, borradores, me dieron una jugar pues para la escuela y un trofeo y al final de cuentas el señor, el dueño del equipo se quedó con el mentado trofeo. Y eso pues a mí no me gustó, ¿no? Yo la verdad quería pues mi trofeo y tendría yo 10 años, yo creo, 10 años, ya te digo. Esa, tu faceta de futbolista tampoco la conocía. Y me imagino que la mayoría de las personas que nos hacen el favor de ver, tampoco. ¿Quién te montó en tu primer bici? Bueno, al estar yo trabajando en un taller de bicicletas con un tío mío que había regresado de Chihuahua, él puso un taller de bicicletas, y me invitó a trabajar con él. Ahí armamos una bicicleta de media carrera y anduve en la primera bicicleta, pero tanto mi tío Ramón como mi tío Celso participaban de manera espontánea en competencias, sobre todo aquellos 16 de septiembre que había eventos en toda la ciudad. Y fue como yo más o menos incursioné en el ámbito del ciclismo. Ellos me invitó mi tío Celso precisamente, y yo enojado porque me habían quitado mi trofeo tiempo atrás. Mi tío me dijo, no, mira, vente para acá, en este deporte los trofeos son de uno mismo. Y yo dije, bueno, pues adelante. Entonces fue como más o menos empecé a montarme a la bicicleta, empecé a darle a los pedales y con aquel coraje, con aquel ímpetu de poder ganar, que me costó muchísimo trabajo porque tuve que batallarle como unos 4 años para poder ganar mi primer trofeo, ¿no? Entonces, pues esa fue la iniciativa que hice para poder estar dentro del deporte del ciclismo. Entonces, la inspiración fueron tus tíos. Sí, prácticamente fueron mis tíos inicialmente y ya después, como yo era el mayor y había bastantes necesidades en mi casa, empecé a saber que se ganaba también dinero, que había competencias donde había ciertas premiaciones
y pues podía sacar un dinerito extra, y esa fue mi inspiración para poder sacar dinero y poder poder aportar un poquito más a la casa. Entonces ya estamos hablando de que practicaste fútbol, practicaste ciclismo, ¿algún otro deporte? No, prácticamente yo me inicié, el ciclismo se maneja en 4 modalidades, en aquel tiempo era turismo y sport, y dentro del sport había ruta, montaña, BMX todavía no había BMX, nada más era sport y turismo, esas 2 modalidades. Yo me inicié en turismo, como tú sabes, bueno, hablar de turismo, estamos hablando de aquellas bicicletas que usaban los panaderos, los lecheros, con doble barra, con llantas de 28, con una multiplicación de 48 dientes adelante por 18 atrás. Y ayer fue cuando como me inicié en ese tipo de bicicletas. Creo que era el preámbulo para pasar a la categoría sport, ya en bicicleta, con bicicleta de carreras, ¿no? Y prácticamente en esa categoría, pues como preámbulo me fue bastante bien, porque fíjate que yo, aparte de que Dios me ayudó pues para llegar con ciertas habilidades, me fue bastante bien, porque yo recuerdo que rápido me puse bien físicamente y empecé a ganar trofeos, empecé a ganar algún dinerito pues también, y eso prácticamente me gustó. Estamos hablando aproximadamente de qué año. Híjole, sería el 76, 75, 76, 77 por ahí. Participaste, a lo que estás diciendo, a carreras locales. Tengo entendido que también a nivel nacional e internacional. Sí, bueno, en esa categoría había competencias estatales y nacionales, porque de hecho había un calendario estatal donde participábamos cada domingo, y había gente, éramos como 150 pedalistas en esa modalidad, y de ahí seleccionaban entre 4 y 8 ciclistas para que fueran al campeonato nacional, a representar a Jalisco en campeonatos nacionales. De hecho, había dos eventos nacionales, que eran los juegos de la CNOP, que eran de los obreros populares, y como yo ya trabajaba en la fábrica de bicicletas Cóndor, bueno, pues me mandaban a competir esos juegos nacionales, y el otro era el campeonato nacional de la modalidad, que nos mandaron a Tlaxcala a correr el campeonato nacional, y en ambos eventos me fue bastante bien. Yo fui campeón nacional de kilómetro contrarreloj, de medio fondo, de ruta, o sea, de gran fondo, y en el campeonato nacional fui campeón de 20 kilómetros por equipos y de ruta. Entonces me fue bastante bien. ¿Y a nivel internacional? Bueno, ya después de esa modalidad había una regla, ¿no? Por ejemplo, en cada competencia que tú participabas había una puntuación que adquiríamos los primeros 10 lugares de cada carrera. El primer lugar agarraba 10 puntos, el segundo 9, 8, 7, 6, y así se iban hasta el 10º lugar. De tal manera de que en todo el calendario de todo un año, quien juntaba 100 puntos en ese año, automáticamente pasaba a la categoría Sport y ya no se podía regresar a la de turismo. Entonces, definitivamente en el año 77, ese año fue el mejor mío. ¿Por qué? Porque junté muy rápido los 100 puntos. O sea, empecé a ganar muchísimos eventos en ese año, de tal manera de que a mis 18 años más o menos, yo empecé a 14 años, a los 18 años, en ese año 77, rápido junté los 100 puntos, y para el siguiente año ya debería estar yo en la categoría Sport. Y luego lo pasamos a la siguiente categoría, a la siguiente modalidad de Sport. Entonces ya la fábrica de bicicletas Cóndor, donde yo era obrero, hizo un equipo de ciclismo, y nos invitaron a varios pedalistas de esa modalidad a pertenecer a la categoría Sport, que ya era una bicicleta ya con cambios de carreras, con llantas más angostitas. O sea, es muy notorio el turismo de la Sport. Es una bicicleta ya muy diferente. Las carreras ya son diferentes en Sport, ya son con mayor kilometraje,
con más competidores, y rápido me fui, o sea, rápido, Dios me ayudó para estar rápido en la categoría Sport. Te puedo mencionar que en el año 78, en mi primer carrera de Sport, yo obtuve segundo lugar en la categoría en la segunda fuerza. Por ejemplo, había 4 categorías. Estaba la juvenil B, que eran 15 y 16 años, la juvenil C, 17 y 18 años, la segunda fuerza y la primera fuerza, esas 4. Y yo ya tenía 19 años, entonces entré a la categoría de segunda fuerza y obtuve el segundo lugar. Después fui ascendiendo y a raíz de que nos vieron características de poder dar buen rendimiento, la fábrica de bicicletas Cóndor nos empezó a catapultar muy rápido y nos mandó a la vuelta de las Mises en el año 78, que se hizo, precisamente ese certamen se llevó a cabo en el puerto de Acapulco. Y la Federación Mexicana de Ciclismo hizo una competencia de México a Acapulco, con 4 etapas. Entonces, la Cóndor nos mandó con una camioneta, con ciertas personas para que nos ayudaran, y corrimos esa vuelta de 4 etapas. La primera fue de México a Taxco, Taxco-Chilpancingo, Chilpancingo-Acapulco y un circuito en Acapulco. Y en esas 4 etapas, agraciadamente, yo no sé cómo le hice, ¿no? Ahora lo pienso y digo, ay, güey, pues ¿cómo lo hice, no? Gané 2 etapas y acababa yo de pasar, o sea, tenía muy poquito tiempo. Sí. Y esos triunfos, después de ahí nos vinimos y me mandaron ahora por Jalisco, me pusieron suerte de Jalisco y me mandaron a una vuelta a Aguascalientes, una vuelta que se llamaba la Vuelta Tecate, que constaba de 3 etapas, viernes, sábado y domingo, y fui campeón novato. Entonces, a partir de los triunfos que yo tuve a la edad de 19 años, a los 20 años, en el año ya 80, me mandan llamar, en el 79, perdón, me mandan llamar del Comité Olímpico Mexicano para prepararme como preseleccionado nacional para asistir a los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980. Sí. Y algo muy curioso, fíjate, también que es muy loable mencionarlo, mandan un telegrama a la Asociación de Ciclismo de Jalisco pidiéndome a mí para irme a México a concentrar al Comité Olímpico Mexicano. Me lo dan y entonces yo hablo a la empresa, ¿no? Y le digo, oiga, pues me mandaron llamar, mire. Me dice, no, pues vete, de todas maneras tu salario, te lo vamos a respetar, nada más que venga una familia a cobrarlo cada semana, cada sábado, creo que nos pagaban cada sábado. Y me fui a México, yo sin saber, yo nunca había salido afuera, pues, muy lejos. Sí. Ya en la categoría Sport. Entonces llegué a México, me metí al Comité Olímpico Mexicano y a los 5 días me enfadé y me regresé. Le dije por allá a un amigo, le dije, ¿sabes qué? Dame un ride, ¿no? A la terminal, porque yo la verdad yo no estoy a gusto aquí. Y me regreso, voy a la fábrica y me reporto con el subgerente, le digo, oye, Toño, pues ya me regresé. Y ándale, que pues él me regaña. Dice, no, ¿sabes qué? Si no te vas, yo te corro de la fábrica. Ah, caray. No vas a tener nada. Entonces dije, ¿pero cómo? O sea, yo me vine y no le hace, me voy a meter a trabajar. No, dice, yo quiero que tú te vayas a México. Y es más, me tuve que regresar esa misma noche a México y me volví a regresar. El entrenador yo creo que ni cuenta se dio, no era un entrenador italiano. Uh-huh. Llego al Comité Olímpico de nuevo y regresé, no, pues aquí estoy otra vez. Y me metí al cuarto, me metí a mi recámara donde me habían asignado y ya me quedé ahí pues, como un año, más de un año me quedé en el Comité Olímpico Mexicano. Y ya eso fue fue como en septiembre más o menos. En diciembre nos dieron vacaciones para que viniéramos nada más Navidad de Año Nuevo y regresarnos de nuevo a México. Me regresé a entrenar enero, febrero y en marzo nos fuimos a la Vuelta a Cuba. Entonces ya empezaron a salir los eventos internacionales. Me fui a Cuba, yo siendo un novato, muy joven, y me caí en la 8ª etapa, una etapa para llegar a la ciudad de Camagüey, y me quedé ahí tirado, o sea, abierto de la frente, quebrado, o sea, todo fregado de la parte izquierda de mi rostro, y me llevaron a un hospital a Camagüey. Total que ahí me quedé, me hicieron incluso cirugías y todo eso, me cosieron y todo, y me tuve que quedar ahí internado una semana completa.
y mis compañeros se tuvieron que ir a seguir compitiendo porque pues yo no podía, yo te abandoné en esa etapa. Y me quedé ahí, ya al final de los 5 días, 6 días, de Camagüey me llevaron en un carro, en un Ford, a La Habana, Cuba, a integrarme con mi equipo y ya me integré con ellos, me regresé y pues a seguir compitiendo, a seguir entrenando, me recuperé, seguí entrenando y me fui a la competencia transpeninsular. Un evento que salía de Cabo San Lucas hasta después de Guerrero Negro y regreso por el mismo recorrido, pues. Y desgraciadamente me volví a caer en ese evento. Total que me regresaron, el comité organizador me dio 100 pesos y me dijo, ¿sabes qué? Pues no te podemos tener aquí. Vamos a regresar un grupo como de 10 ciclistas y nos llevaron a un pueblo que se llama Santa Rosalía. Y de ahí nos subieron a un barco y nos llevaron a Guaymas, Sonora, en el barco, o sea, y ya de ahí tomamos un camión con los 100 pesos que me dieron, pagué un camión y de ahí ya me vine a Guadalajara en camión. Y seguí entrenando y ese fue el año 80, todo el año 80. ¿Cómo ves? Excelente. O sea, qué historias. Sí, y ya para finales del 80, como en octubre más o menos, me volvieron a llamar al Comité Olímpico, me volví a ir como en julio, agosto, por ahí, y en octubre me fui a la vuelta de Chile. Nos fuimos a la Vuelta a Chile, una vuelta de 12 días, y algo muy curioso también pasó ahí, que por ejemplo, eran 12 etapas, 12 días corriendo diariamente, y en la tercera etapa estaba lloviendo antes de la salida, o sea, nos despertamos, estaba lloviendo, fuimos a desayunar lloviendo, y a la hora de la salida, dieron la salida lloviendo, estaba lloviendo, y yo con la representación pues de México, entonces empezamos a participar en la etapa, y a la mitad de la etapa eran como 180 kilómetros la etapa, como en el kilómetro 80 había una meta volante, y me puse a pelear la meta volante, o sea, el que llegaba primero, el que pasara primero por esa línea, obtenía una puntuación, y a mí me dijo el entrenador, ¿sabes qué? Tienes que pelear la meta volantes, y estaba lloviendo. Entonces algo muy curioso pasó, donde estaba la meta, antes de la meta estaba ese pavimento que tiene ranuras en medio, esas ranuras en medio, y las ranuras estaban abiertas. Entonces yo, al estar sprinteando, metí la rueda delantera en una de las ranuras esas, y a la hora de quererla sacar, se me despegó el tubular, y empecé a aventar maromas, empecé a una caída. Sí. Y encima de mí me cayeron como 20 encima. Entonces me abrí la rodilla izquierda, una abierta bastante profunda, y se me veía incluso el hueso. Entonces, pues ya medio se quitaron de encima y me levanté y vi la rueda y me cambiaron la rueda delantera, me treparon a la bici y me dieron un aventón para que siguiera pedaleando, pero supuraba muchísima sangre de la rodilla y tenía la abierta. La herida. Seguí pedaleando despacito con la pierna derecha y al rato me alcanza mi camioneta, ¿no? Con mi cuerpo técnico y me dice, ¿qué pasó? Le dije, pues mire, le dije a mi delegado, mire, tengo una abierta muy fuerte. Y si, ¿qué pretendes o qué quieres? No, pues ya quiero abandonar, pues, ¿qué hago? Entonces, está bien, me dice, está bien, allá adelante te subo a la camioneta. Era lo más lógico, ¿no? Sí. Pues ya se adelanta y antes de llegar con él, me paro y me dice, ¿sabes qué? Aquí te dejo un morral con comida, te dejo un tubular y una bomba. Yo no vine a subir a nadie. Tú tienes que llegar muerto, pero tienes que llegar a la meta. Y le dio al carro y se fue. ¡Ah, caray! Y me dejó ahí tirado y no, pues me agarré llorando, imagínate. Sí. Era mi segundo evento internacional. Dije, pero ¿cómo es posible que este desdichado me haya, con otras palabras, ¿no? Sí. Me haya dejado aquí tirado. Total, que agarré mi morral, en un morralito, había unos morrales así cuadrados, donde le echaban un sándwich,
una ánfora con agua, una ánfora con coca, 2 plátanos, y pues me lo puse aquí en el cuello, agarré las cosas, me las puse en el suéter, ya se había calmado el agua, y empecé a rodar, y empecé a echarle ganas, o sea, echarle ganas, de tal manera de que pues yo era el último del pelotón, era el último, y por ahí un oficial de policía le dijeron que se quedara conmigo para cuidarme, para que no me pasara nada. Me dijo, no, pues yo sí te veo muy mal, pues a ver, yo te voy a ayudar, te voy a empujar poquito y así, la fregada para echarte la mano para que llegues a la meta. Porque mi entrenador me había dicho mi delegado me había dicho que tenía que llegar. Que tenías que terminar la etapa. Tuve que terminar la etapa. Entonces, terminando la etapa, pues imagínate, no le hablé al delegado, no le hablé a nadie. Me agarraron, me llevaron a un hospital y me dieron 10 puntadas en la rodilla. 10 puntadas en la rodilla. Pues toda la rodilla. En la rodilla izquierda. Y ahí me dejaron. Total que como a las 2 de la mañana fueron por mí y me llevaron al hotel. Me bañé, me dormí y a las 8 de la mañana a la siguiente etapa, la cuarta etapa, que era una subida como de 20 kilómetros de pura subida, sí, haciendo frontera, se llamaba Portillo, un poblado a Portillo, una ciudad donde se practica el esquí, donde la nieve daba arriba de la cabeza, nada más estaba la pura carretera abierta, la pura carretera limpia, pues, y tenías que subir hasta allá. Y yo con mi herida, sí, pues tuve que terminar también, o sea, terminé, esa fue la cuarta etapa. Pasó la quinta, la sexta, la séptima, y ándale que la octava etapa, por ahí era en un poblado de Chillán a Concepción, 140 y tantos, 145 kilómetros. Pues me sentí bien y estuve buscando la etapa. Total que faltando 5 kilómetros para la meta, por ahí se hace una fuga, me meto en la fuga de 4 corredores, un chileno, un holandés, un norteamericano y yo. Y le empezamos a dar y llegamos a la meta y se estaban cuidando el gringo y el holandés y arranqué yo y les gano la etapa. Gané la octava etapa. Y pues que un mexicano, nunca un mexicano había ganado una etapa tan dura y en esa vuelta. Sí. Entonces, cuando me subí al podio, me dieron los trofeos, los regalos, incluso me contrataron para hacer un comercial de vinos ahí en Chile, gracias a ese triunfo. Sí. Me agarra el delegado y me dice, a ver, ven. Dice, ¿qué pasó? Ahora quieres abandonar. Le dije, no, ¿cómo cree? Pues si acabo de ganar. Dice, es que eso me dijiste en la tercera etapa, cuando te caíste. Dice, ¿te fijas que este deporte es de perseverar? El que persevera alcanza. Si yo te hubiera subido en la tercera etapa como tú me dijiste, tú no hubieras ganado ahorita. Y en México, tú eres un ídolo. Tú eres el ídolo de ahorita de ciclismo en México. Total que terminamos la vuelta y eso y lo otro. Cuando regresamos a México, yo escuché que nos bajamos del avión y nos subimos al camioncito ese que nos traslada a la terminal y oí mariachi, oí mucha gente y eso. Y hasta preguntamos ahí entre nosotros mismos, hey, fíjate, alguien ha de venir aquí de artista o algo porque lo reciben con mariachi y eso. ¿A quién esperan? ¿A quién esperan? Y la fregada, y pues nosotros con nuestro suéter de México y todo, con México. No, pues ándale que con una pancarta que decía Esquivel y la mar. Entonces, pues imagínate, eso fue un logro para mí, fue un gran logro para mí llegar, que gente me hubiera recibido ahí, ¿no? ¿Qué tanto influyó en un porvenir esa enseñanza que, aunque dolorosa, no dejó de ser enseñanza de la persona que no te quiso subir a la camioneta? Bueno, fue una experiencia significativa, muy positiva, que con el paso de los años yo traté de inculcársela a mis alumnos como entrenador. Fue una experiencia que agarré y que definitivamente ahora la pongo en práctica incluso en la vida personal, que podemos hacer muchas cosas, aun cuando estemos en las peores circunstancias se pueden hacer muchas cosas, ¿no? O sea, no hay que rendirnos, hay que trabajar mucho para poder lograr lo que queremos
y que hay ocasiones que una cosa es que te arrastren y otra cosa es que te empujen. Y a mí, francamente, no me arrastraron, a mí me empujaron a hacer las cosas y me deja esa enseñanza, ¿no? Que muchos atletas, por ejemplo, yo he visto muchos atletas que de repente se sienten mal y yo incluso les llegué a preguntar en mis años de entrenador, ¿cómo te sientes? No, pues mal. ¿Y qué? ¿Ya vas a abandonar? Sí, ya voy a abandonar. Y se bajaban de la bicicleta y abandonaban. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que se bajen si todavía yo los veo bien y andan caminando y andan? O sea, no es posible. Entonces, esa enseñanza me dejó a mí. A partir de ahí, ¿cuántas vueltas ciclistas estuviste participando en el extranjero? Híjole, después de eso, nosotros nos vinimos a principios de noviembre y regresamos el mes de diciembre a Chile al Campeonato Panamericano de Ciclismo. Un Panamericano muy duro, muy difícil porque, primero, con muchas adversidades. Tomamos un vuelo de aquí a la ciudad de Perú, a Lima, y nos quedamos ahí 2 días porque no agarramos conexión para ir a Chile, a Chile. Y nos tuvimos que quedar 2 días. Llegamos a Chile y luego, en cuanto llegamos, ya estaban las competencias y tuvimos que subirnos a la bicicleta para correr en un velódromo. Yo corrí los 4,000 metros persecución por equipos y quedamos 6º lugar. O sea, no íbamos, vamos, bien preparados en ese momento. O sea, sí nos habíamos entrenado, pero por las adversidades que habíamos pasado, de quedarnos 2 días en Perú, de que no agarrábamos conexión, de que los nervios, de que, sí, pues no vamos a poder llegar, si llegamos, no llegamos, eso nos afectó muchísimo psicológicamente. Y también físicamente, ¿no? Porque dejamos de entrenar, porque no nos prestaron vehículo, el gobierno de Perú no nos prestaban vehículos para poder entrenar ni nada, y ocupábamos un vehículo. Entonces llegamos diezmados a Chile, y prácticamente con eso cerramos. Y en ese evento quedé quinto en la ruta, fueron 200 kilómetros, y en un Panamericano en ese quedé quinto. Al siguiente año, bueno, pues ya el 81 fue con muchísima actividad, porque corrimos la vuelta a Chiapas, corrimos la vuelta a Baja California, corrimos la Coors Classic, corrimos en Estados Unidos, corrimos muchísimos eventos, y prácticamente haciendo un anecdotario de los países que yo visité para eventos. Bueno, en ese año también, 81, fuimos en marzo, creo, a la Vuelta a República Dominicana, una vuelta donde se corrían 8 etapas, de domingo a domingo, 8 etapas, y de las cuales yo gané 5 etapas, de las 8 gané 5. De hecho, a nivel mundial, en esa semana, fui el mejor atleta a nivel mundial, o sea, de eventos internacionales. Sí. Había un periódico por ahí que incluso ya se me perdió, donde decía que el mejor atleta en esa semana a nivel mundial era Salvador Esquivel de México. Entonces, y fue el año donde yo me fui a Europa. Nos fuimos ese año me acuerdo que corrimos la Vuelta a Chiapas, corrimos la Vuelta Dominicana, corrimos el Campeonato Nacional en México, que también fui campeón nacional por Jalisco de ruta. Y de ahí nos fuimos a la ciudad primero fuimos a Holanda, después a Berlín, y de Berlín nos fuimos a hacer un campo de concentración a la ciudad de Gera, en Alemania Democrática. Caray. Y regresamos hasta el 25 de septiembre de ese año. O sea, todo el año estuvimos viajando y viajando y viajando y viajando hasta que regresamos hasta septiembre regresamos a México. Entonces, todo ese compendio de competencias en las cuales estuve, bueno, pues fueron competencias muy fuertes. Sobre todo, yo recuerdo una en Europa que fue la Cottbus Berlín, una competencia que constó de 248 kilómetros. Fueron aproximadamente 8 horas y media arriba de la bici. Extenuante. Y que había pedazos de pavimento y pedazos a él le llaman pavé, pero era de ladrillo, como ladrillos, o sea,
sí, como ladrillos en el piso, ¿no? Y Sí. había pedazos de piedras y todo ese rollo. Entonces, ese evento, la verdad, fue un evento que marcó mi vida, porque mira, llegué en el lugar número 11. Primero fueron 248 kilómetros. Corrimos 190 competidores. Era una clásica de Europa, muy fuerte. Y bueno, yo quedé en el lugar número 11 y duré 3 días para recuperarme. Tenía ¿te acuerdas que antes usábamos tocles? Unos tocles con unas correas. En la parte de arriba, donde se amarra la correa, me salió sangre porque la correa la traía bien amarrada para que no se me saliera el pie. Y entonces tenía sangre en la parte del tocle. Las manos las llegué a tener con ampollas y sangradas, precisamente, por lo extenuante de esa competencia. Llegué en 11º lugar, me senté en una banqueta, tiré la bicicleta a un lado y hubo quien llegó y me echó como un bote de agua en la cabeza para recuperarme, para despertar. Y de ahí pues duré 3 días tirado en la cama para recuperarme bien, porque definitivamente era muy difícil. Y luego de ahí corrimos otra carrera en Dresden, donde quedé 8º lugar, ahí mismo en Alemania. Otra en Karl-Marx-Stadt, donde quedé 12º lugar. Y varias competencias. De hecho, en Europa nos hacían correr 2 o 3 veces por semana. Carreras de 100, la que menos tenía 140 kilómetros, ¿eh? Y la que más tenía 210 kilómetros, 220 kilómetros. Imagínate, entonces nosotros corriendo y corriendo y corriendo y corriendo, y había días que no alcanzábamos a llegar a que nos dieran masaje y no eliminábamos el ácido láctico. Entonces ya sentíamos las piernas muy abotagadas de lactato, que ahora ya sé que era lactato. Antes nomás yo decía, pues me duelen las piernas y me duelen las piernas. Y el entrenador me decía, no, pues no sea maricón, usted dele. Pues eran las palabras, ¿no? De los que nos dirigían Sí. y pues nosotros le dábamos, la verdad. Entonces sí fue muy, muy difícil. Y los entrenamientos, cuando no corríamos, pues los entrenamientos eran igual, de 200 kilómetros. Aventábamos 6, 7 horas diarias arriba de la bici. Entonces, muy, muy, muy sufrida esa gira a Europa y nos preparamos precisamente nos estamos preparando para ir a correr el campeonato del mundo, representando a México, que fue en la ciudad de Praga, en Checoslovaquia. Y de ahí de Alemania nos fuimos en tren a Checoslovaquia. Y ya en Checoslovaquia corrimos el campeonato del mundo en 1981. Y de ahí nos regresaron a la ciudad de Lyon, a Francia, a correr el Tour del Porvenir. Un evento que constaba de 15 etapas. Entonces, toda esa gira nos la aventamos, pues imagínate correr bien seguido, estar arriba de la bici casi diario y dormir casi con la bicicleta puesta. Sí, sí. Entonces, la verdad sí fue muy extenuante. Y ya regresamos en septiembre y a descansar un poquito de tiempo, porque ese mismo octubre, en noviembre, en diciembre, yo tenía que presentarme el 15 de diciembre en el Comité Olímpico, porque tenía que irme a Costa Rica, a correr la Vuelta a Costa Rica, que iniciaba el 18 de diciembre y terminaba el 3 de enero del siguiente año. Entonces, pues ahí te voy a Costa Rica otra vez. Y ya estando en Costa Rica, gané 2 etapas, quedé campeón de combatividad y otro logro para mí personalmente y para mi país, ¿no? Que era México, y así me la aventaba todo el año, casi todo el año estaba afuera. ¿Cómo ves? Entonces, esa carrera que mencionaste con anterioridad, ¿tú crees que fue la que más marcó tu carrera deportiva? Sí, mira, fueron 3 carreras las que marcaron mi vida. Precisamente fue esa, la extenuante, la Cottbus-Berlín, esa fue una. La otra fue la Ruta México en el 87 que yo gané. Sí. Que llegué incluso con sangre alrededor de los glúteos. Y otra carrera más que se corrió aquí en la ciudad de Guadalajara, que salíamos precisamente, si ubicas por el periférico y el auditorio. Sí.
exactamente ahí estaba la meta, periférico y auditorio. Federalismo era, nos íbamos rumbo a la carretera Saltillo, bajábamos por la carretera Saltillo hasta San Isidro, Sí. el fraccionamiento San Isidro, ahí dábamos vuelta a la izquierda y era puro empedrado. Había empedrado y había adoquín. Ujú. Y subíamos por el fraccionamiento San Isidro hasta otra vez hasta arriba y llegamos otra vez al periférico. Y hacíamos lo mismo. Fueron 7 vueltas, pero había un pedazo ahí en San Isidro, había 2 pedazos muy fuertes, que había corredores que se bajaban de la bici. Tan duros, había gente corredores, yo llegué a ver ciclistas que se iban para atrás con toda bicicleta porque estaba la subida muy difícil, muy difícil. Y ese día yo no pude dormir porque las piernas me dolían muchísimo, tenía mucho lactato y esa fue otra que me marcó mi vida. Y la otra vuelta, la otra carrera que marcó mi vida fue en el año 86, 87 que corrí la Ruta México. Esa vuelta fue un evento internacional donde fue una vuelta a México muy difícil porque inicialmente yo no iba a correr, primero yo no quería correrla. Segundo, mi equipo patrocinador me dijo, no, pues tienes que ir a fuerzas, porque si no, te quitamos la plaza de maestro de educación física que tenía ya, que habían dado. Chin, y pues ahí tuve que ir. Y por allá un amigo mío de Estados Unidos vino, me regaló unas ruedas, todo, y pues órale, vamos, y nos fuimos. Y pasó algo muy, muy curioso, 2 casos curiosos en esa vuelta. La primera de ellas es que estando corriendo en un circuito en San Luis Potosí, para cerrar la última etapa, yo estaba como tercero en la clasificación general. Y para cerrar la antepenúltima vuelta hubo una caída muy fuerte, o la penúltima vuelta hubo una caída. Se cayeron por ahí, yo llegué y pues me volví a caer, me caí y me pegué en la ceja, en el ojo, en la ceja de arriba, en la ceja izquierda. Y se me inflamó, o sea, casi se me cerró el ojo. Pero me levanté, así llegué a la meta y crucé la meta y terminé el evento. De ahí me dijo el entrenador, ¿cómo te sientes? Le digo, pues me duele mucho la cabeza. Y si se vete al hotel ahorita, vemos, a ver qué hacemos. Llego al hotel, pido mi llave, me subo a mi cuarto, me siento en la cama y al lado de mi cama hay un buró. En ese buró, llego y veo una ánfora. A ver, tú dime para qué son las ánforas. Para echarles agua, ¿verdad? Entonces, agarro, hay una persona que llega y me dice, toma, te traje unas aspirinas para que te calme el dolor de la herida. Agarro las pastillas, me las agarro la ánfora, le doy un trago. Con confianza. Con confianza, pues las ánforas tienen agua, ¿no? Sí. Ándale, que esa ánfora en específico tenía aceite Menem, tenía alcohol, tenía alcanfor, tenía agua de colonia. Esa ánfora estaba el menjurje ahí que hacían para dar masaje. Sí. Entonces le di el trago y me lo tomé. Imagínate, entonces, pues luego el cuello lo sentí como que me empezó a estallar, o sea, me empezó a arder muchísimo el estómago, me intoxiqué. Sí, ¿cómo Y no? me desmayé. Entonces, al estar desmayado, empecé a vomitar y me llevaron a una clínica del Seguro Social. Me internaron y me sacaron como a las 4 de la mañana, porque me pusieron suero, me limpiaron esto, pero yo todavía no podía incluso ni hablar porque tenía quemado todo el tubo gástrico. Sí. Y a las 8 de la mañana tenía que estar ya listo para la siguiente etapa, que era San Luis, Zacatecas, 200 kilómetros, imagínate. Y ya estaba yo segundo lugar en la clasificación general. Y tener que correr así. Entonces en la mañana se acerca el doctor conmigo, van y me dicen, flaquito, ¿cómo te sientes? No, pues me siento bien mal. Y me dice, no, pues es que hasta donde puedas llegar. Entonces me acordé de la Vuelta a Chile del año 80, ¿no? Sí. Entonces dije, no, pues hasta donde yo pueda, doctor, sí, hasta donde puedas.
ándale, que empezó la etapa y pues de las piernas me empecé a sentir bien, ¿no? Y empecé a darle, a darle. Llegué a Zacatecas en la etapa, llegué quinto en la etapa y me puse de líder en la vuelta. Y así continué de líder todas las etapas hasta Toluca. Llegamos era las siguientes etapas era Zacatecas, Aguascalientes, Aguascalientes, León, León, Guadalajara, Guadalajara, Morelia, Morelia, Zitácuaro, Zitácuaro, Toluca. Para llegar en esa etapa de Zitácuaro, Toluca, perdí el suéter de líder. Lo ganó un chavo del estado de Hidalgo. Pero la siguiente etapa era Toluca, Taxco, Guerrero. Otra etapa muy dura, que pasas las grutas de Cacahuamilpa y son 25 kilómetros a Toluca, a Taxco, de pura subida. Sí. Ahí vuelvo a recuperar el suéter de líder. Y para la última etapa, antes de la última etapa, llega un patrocinador que yo tenía, un señor que tenía muy bueno, señor Jacinto Benotto, no sé si. Sí, de las bicicletas Benotto. El dueño llega y me dice, yo como traía una bicicleta Benotto que él me había regalado, me dijo, mira, Salvador, te traje un short de mi equipo que tengo corriendo en Italia. Dice, quiero que lo uses, quiero que te lo pongas para esta última etapa. Ah, está bien, démelo. Y me lo puse. Claro, sin antes cobrarle un dinero, ¿no? Sí. Que en ese tiempo un amigo mío se encargó de hacer el business con él. Oiga, pues no se lo voy a poner si no le paga y esto. Bueno, total que yo me puse el short y empecé a correr con el mismo short la última etapa. Y gané la vuelta, llegué quinto en la última etapa en México, que fue la etapa Taxco, Distrito Federal, pasando por Cuernavaca, subir por Cuernavaca. Y cuando llegué al Zócalo, pues yo traía el short pegado todavía, yo no sentía nada, ¿no? Pero cuando gané la ruta, me llevaron al hotel, después de todo el protocolo, que hay que estar allá saludando a las autoridades y todo ese rollo. Me voy al hotel y a la hora de quitarme el short, se me viene con el cuerito de alrededor de la gamuza, sí, de las nalgas, de los glúteos, pues. Sí, sí, sí. Y me empezó a sangrar. O sea, el short estaba pegada, la costura de la gamuza estaba pegada a la piel. Adherido ya en la piel. Adherido en la piel. Entonces me quité el short y no, pues me empezó a doler y me empezó a sangrar muchísimo. Entonces aprendí también a que un short nuevo no se debe utilizar en competencias fundamentales, sino tienes que irlo amoldando en entrenamientos para después utilizarlo. Y esa fue la tercera competencia que marcó mi vida. ¿Por qué? Porque la última etapa para llegar a México, en un momento del recorrido, subiendo para Tres Marías por ahí, me quedé solo en el evento, me empezaron a atacar y se empezaron a ir unos corredores, otros se quedaron y yo me quedé en medio. Y la verdad volteaba para atrás, no venía nadie, volteaba para adelante, pues no los alcanzaba a ver y sinceramente pues me agarré llorando. Te comentaba que me agarré llorando y al final de cuentas, bueno, pues gané la Vuelta de México, eso fue en el año 87. Y eso me valió pues para estar incluso preseleccionado otra vez para Juegos Olímpicos del 88, ¿no? Que fueron en Seúl. Sí. Pero desgraciadamente igual por políticas que hubo, no fui tomado en cuenta. Pues ¿cómo ves? Tengo entendido que tú tenías más méritos que la persona que representó al país. Sí, bueno, yo estuve preseleccionado para Juegos Olímpicos del año 80, 84 y 88. Desgraciadamente, por políticas que hay dentro del deporte en sí, sí. No asistí a ninguna de ellas, pero sí estuve ahí preseleccionado y estuve entrenando precisamente para eso, ¿no? ¿El famoso centralismo? Sí, bueno, definitivamente, fíjate, para el año 80, en el año 80 decidieron, la Federación Mexicana de Ciclismo decidió que ciclismo no asistía a Juegos Olímpicos. Entonces ahí pues no fuimos a Juegos Olímpicos, nadie asistió. Para el año 84, el centralismo se vio muy reflejado porque incluso en mi lugar fue un ahijado de un federativo. Uh-huh. Entonces, es hasta por demás dar el nombre, pero bueno, me sacaron a mí para que fuera
fuera beneficiado un ahijado de un federativo. Y en el año 88 igual, o sea, no me tomaron en cuenta estando rankeado yo número 1 a nivel nacional, habiendo ganado en noviembre, diciembre de un año antes la Vuelta a México, rankeado número 1, no fui seleccionado. Entonces, pues prácticamente, yo considero que, porque en esa ocasión nombraron de entrenador a otra persona que traía un equipo dentro de la Ruta a México que yo había ganado, entonces pues, no me tomó en cuenta. Una pues, pregunta, Salvador. ¿Tú te llegaste a enfrentar contra la persona que representó al país en ese año del 84? Sí, fíjate que de hecho, yo en el año 83 hubo un evento que la Federación Mexicana de Ciclismo lo nombró como clasificatorio para seleccionar gente para Juegos Olímpicos del 84. Sí. Entonces fue en el año 82, ya desde el 82 estábamos trabajando para el 84. Y en el año 82, no sé si recuerdes, aquí en Guadalajara se organizó la Vuelta Ciclista del Sol de Guadalajara. Sí. Un circuito que fue sobre Calzada Independencia, dar vuelta en Revolución hacia arriba, dar vuelta sobre la 28 o Aquiles Cerdán, sí. Y bajábamos por Javier Mina. Ese evento yo lo gané con muchísima gente, había muy buen dinero, muy buena premiación. Y entonces en ese evento yo pedí permiso a la federación para irme a preparar a Estados Unidos con mis propios gastos. Yo tenía un amigo allá que me dijo, vente y acá compites y esto y lo otro. Entonces, pues yo no estaba casado ni nada, yo pedí permiso y me fui. Y entonces todavía le pedí permiso a la empresa donde yo trabajaba, que era la fábrica Cóndor, todavía estaba yo por Cóndor. Le dije que si me podían mantener mi salario, que yo los iba a representar en Estados Unidos, que yo no necesitaba pues que me dieran nada, y me dieron el permiso. Y me fui y empecé a competir en Estados Unidos y después me regresé a vivir a Tijuana. Estuve compitiendo en Tijuana y en Estados Unidos, iba, venía cada domingo. Y a final de cuentas me mandaron un telegrama precisamente a Tijuana. Me dijeron, oye, pues preséntate en el Comité Olímpico tal día porque ya vas a entrenar. Eso fue ya en el 84. Me aventé un año en Estados Unidos y en Tijuana. Sí. Y me presento en el Comité Olímpico y yo supe que todos tenían becas, mis compañeros. Yo dije, caray, pues si todos tienen beca, ¿por qué yo no? Si yo también soy igual que ellos. Sí. Entonces hablé con la federación, le dije, oiga, disculpe, pues, ¿y mi beca? Y dice, no, es que tú no tienes beca porque tú no estabas aquí entrenando. Dije, pero yo estaba en Estados Unidos y yo gasté mi dinero en Estados Unidos. Conseguí un patrocinador allá y me pagaba alimentación, hospedaje, y me dice, no, pues aquí tú no tienes beca, si quieres hazle como quieras. Dije, pues entonces si no me van a respetar mi beca, pues yo me regreso a Guadalajara. Dice, no, pues hazle como quieras. Entonces hablé con amigos periodistas del Distrito Federal en aquel tiempo para concertar una rueda de prensa, y ellos fueron como 4 o 5 periodistas, y les dije que yo renunciaba a ser seleccionado nacional por las incongruencias que estaban pasando hacia mi persona. Ya me preguntaron que cuáles incongruencias, ya les dije pues que no tenía beca, que esto, que lo otro, que aquello, y yo me iba a regresar. Total que ese mismo día en la noche agarré mis cosas, eché a mi maleta y me regresé a Guadalajara. Ningún federativo me dijo, espérate, vente, mira, habla, nadie. O sea, si se va, que se vaya. Y me dejaron venir y en ese tiempo, bueno, pues así pasó. Pero sí me enfrenté a ellos y eso, pues yo creo que les dolió, ¿no? Porque ya después duré pues, 2 años que no me mandaron llamar para seleccionarme para nada. Había veces que las invitaciones llegaban solas, o sea, haz de cuenta que en 2 ocasiones me mandaron una invitación personal para irme a Venezuela, a correr vueltas a Venezuela, y yo me arreglaba yo solo, o sea, yo tenía que pagar mis gastos, nada más me mandaban los boletos de avión, yo juntaba 3 amigos porque me mandaban 5 boletos de avión, y yo juntaba 3 amigos y mi entrenador, y vámonos, y nos íbamos así a lo mexicano. Sí. Mi bicicleta, mi maleta, mis ruedas de refacción, y vámonos a Venezuela.
nada más si sacaba el permiso de la Federación Mexicana de Esquismo, porque si no llevas el aval, lógicamente no te dejaban participar. Y en 2 ocasiones lo hice de esa manera. Fui a la vuelta, se llamaba la Vuelta a Trujillo en Venezuela. De esa manera ya me empecé a mover yo. Máximos triunfos que tuviste a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional. Bueno, a nivel local, prácticamente fui campeón estatal de ruta, campeón estatal de 4,000 metros persecución individual, campeón estatal de 4,000 metros persecución por equipos, campeón estatal de medio fondo. Gané infinidad de carreras, todas las clásicas aquí, por ejemplo, la clásica de Tlaquepaque la gané, la clásica Ramírez Ladebo en un circuito que hacían en el centro sobre la rectoría de la Universidad de Guadalajara, también la llegué a ganar. Gané la clásica Serfín, gané el circuito Zapopan, aquel clásico que hacían sobre Avenida Américas hasta el Iste y regreso, o sea, un circuito muy bueno, también lo llegué a ganar. Todas las clásicas las gané aquí en diferentes años, pues. A nivel nacional, bueno, pues también me fue bastante bien porque fíjate que gané dentro de los eventos clásicos, gané la de Zacapu Martínez, en Zacapu, sí, en el año 81, también la gané. Gané la prueba del Mexicano en la ciudad de Tijuana, gané la clásica de la UAS, la Universidad Autónoma de Sinaloa, gané la clásica de Jacona, cerca de Zamora, por ahí, Zamora. Gané la en el Distrito Federal, la vuelta de la prensa nacional, un evento muy, muy bueno. Gané el circuito Alameda. ¿Cuál otra? Bueno, en Monterrey también gané la de la Constitución. O sea, a nivel nacional fueron casi la mayoría de eventos, también los llegué a ganar en diferente año. ¿Cuántas vueltas a México participaste? Híjole, participé 83, 84, 85, 86, 87, 88. En 6 vueltas, participé en 6 vueltas. De las cuales en 3 vueltas fui campeón en 2 campeón de combatividad, en una campeón por puntos y una campeón general. Esas fueron las vueltas, pues. Y también, bueno, de las vueltas que yo corrí aquí, gané la Vuelta del Pacífico, una vuelta que también constó de 12 etapas, que fue en el año 85, que arrancaba de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y terminaba en Navojoa, Sonora. O sea, una de 12 días. Empezábamos en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y terminábamos en Navojoa, Sonora. Y luego, esa fue la Vuelta del Pacífico. Gané la Vuelta de Baja California, también un evento de 3 días que se hacía en Baja California Norte. Gané las clásicas de Loreto, en Loreto Mulegé, en Baja California Sur. Y pues todos esos eventos a nivel nacional, tanto vueltas ciclistas como clásicas, me fue bastante bien, fíjate, bastante bien. A mí me tocó verte participar, verte llegar. Yo te voy a mencionar, a mí me gustaba mucho ver cuando venían llegando en la Ruta México y cómo se ve de impresionante la culebra que se va haciendo cuando van llegando a meta. Es impresionante y recuerdo mucho con agrado, con orgullo, por ser tapatío, Salvador Esquivel. Y otra persona que a título personal me gustaba seguir era Raúl Alcalá. Sí, Raúl fue muy bueno. De hecho, coincidimos en algunos eventos, participamos juntos con la selección nacional en un campeonato centroamericano que fue en La Habana, Cuba, donde él desgraciadamente no participó, sino que él iba deseleccionado, pero finalmente el entrenador lo sentó, le dijo que no iba a correr nada por indisciplinado. Él se caracterizaba en ese tiempo por eso, pues estaba chavo. Sí. Y también yo quedé en ese campeonato centroamericano, agarramos medalla de plata en los 100 kilómetros contra reloj por equipos, quedé segundo.
Y Raúl fue uno de las personas que en lo personal a mí me ayudó mucho para ganar la Ruta México. Sí. Porque él ya estaba en Europa, ya estaba en Estados Unidos corriendo con el 7-Eleven y había acabado de correr el Tour de Francia, el primer Tour de Francia que él corrió en el año 87. Entonces él regresa a México y lo invitan a la Vuelta de México, donde yo andaba de líder, y los consejos que él me dio, yo, bueno, de alguna manera me sirvieron, porque quiero comentarte, dentro del ciclismo existen 4 modalidades, que es la ruta, la pista, la montaña y el BMX. Y dentro de esas modalidades existen especialidades que van dependiendo de las características somáticas de cada competidor. Sí. Y mis características somáticas eran que yo era más embalador, era más sprinter. Y para ganar una Ruta México es muy difícil que un sprinter la gane. Normalmente la ganan los corredores trepadores. Y más en una ruta de esa magnitud. ¿Por qué? Porque las primeras 5 etapas, 6 etapas son planas, pero después de la 7ª, 8ª, por ahí, empieza la subida y es donde los sprinters o los de mis características van para atrás. Y entonces los trepadores empiezan a agarrar lugares. Y gracias a que Raúl venía ya en un carro, él me iba dirigiendo y me decía, tranquilo, métele este paso, dale aquí, come, báñate, tómale toma agua, esto, lo otro. Siempre estuvo al pendiente, pues, de la actuación que yo tenía en cada etapa. Y gracias a él, al apoyo de él y a muchísima gente también, a mis entrenadores, a mis masajistas, a mis mecánicos, a la gente que me asistió, gracias a ellos fue como llegué a ganar esa Vuelta a México. Pero Raúl, pues ha sido y será siempre el mejor ciclista de México. ¿Por qué? Porque pues, ahí están sus logros, ¿no? 9º lugar en un Tour de Francia, ganador de 2 etapas en Tour de Francia. Ningún mexicano ha logrado lo que él ha logrado. ¿Cuánto más o menos duró tu vida de ciclista profesional? Bueno, hay algo que quiero comentar, precisamente la palabra que dijiste, que es profesional, ¿no? Sí. La palabra profesión es que lo haces precisamente porque te pagan y por la actitud que tú presentas a tu actividad. Sí. Yo conozco albañiles que son profesionales, que ponen un hilo para pegar un ladrillo, que son profesionales. Esa es la profesión. Cuando tú haces algo bien y que te sale bien y que te pagan por hacerlo. ¿Por qué lo digo? Porque ahora, en la actualidad hay ciclistas que se dicen profesionales y que no tienen ni la actitud de ser profesionales. Es el ciclismo competitivo y de forma física al 100% se maneja por décadas. Normalmente un ciclista te puede durar 10 años compitiendo bien. Lógicamente, en Europa hay ciclistas que duran más, ¿no? Pueden durar hasta 15 años. Hay atletas españoles ahorita que tienen 40 años y que tienen 15 años, que su forma física está por arriba y que han tenido muchísimos resultados muy buenos, como el caso de Alejandro Valverde, ¿no? Que tiene 41 años y que él a los 25 años ya empezó a ganar competencias. Y que para mí Alejandro Valverde es de los atletas o de los ciclistas que más podiums tiene durante toda su carrera y que se rehúsa a abandonar la bicicleta. En el caso mío, pues yo prácticamente duré 10 años compitiendo a nivel muy fuerte y que, te soy sincero, al principio, pues yo lo hice por necesidad. A mí la bicicleta prácticamente, pues no me gustaba, ni me gusta la bicicleta. ¿Por qué? Porque, pues, es un medio que sí te ayuda a hacer ejercicio, te ayuda a muchísimas cosas, pero también te hace sufrir muchísimo. Y incluso ahora tengo muchísimos amigos que me invitan a entrenar, me dicen, vente a entrenar, mira que con nosotros y que eso, que y yo la verdad ni ganas me dan. ¿Por qué? Porque yo la verdad sí, pues sufrí mucho en la bicicleta y ahora de repente sí la agarro, ¿no? Ahí, de repente agarro la bici, hago 20, 30 kilómetros planos y en lo plano sufro. Entonces digo, hijo de la fregada, entonces, pues imagínate si ahora con 20, 30 kilómetros sufro,
Y me acuerdo, digo, no, ahora cuando hacía 200 kilómetros, porque yo llegué a entrenar aquí en Guadalajara 220, 230 kilómetros en un solo día, para estar bien. Entonces, eso me permitía a mí ser lo que tú dijiste, ciclista profesional. ¿Por qué? Porque era mi profesión y yo tenía que desquitar lo que me pagaban por eso. ¿Y a qué se debió tu retiro? Mira, mi retiro se debió a dos cosas importantes. Una de ellas fue que en el año 87, en el año, perdón, 89, estando yo preparándome un 25 de septiembre para una Ruta México. La Ruta México normalmente se corría del 20 de noviembre al 2 de diciembre. Cada año eran 12 días, 13 días por ahí. Y estando yo entrenando, un buen día por ahí, iba rumbo a Chapala, saliendo del Álamo, tuve un percance por ahí con un atleta y sentí un golpe de un carro en la parte trasera de mi rueda y me aventó hacia adelante. Me aventó el carro y llegó y me ensartó el carro, ensartó mi cuerpo con todo y bicicleta y el carro le dio. Y yo iba abajo del carro con todo y bicicleta arrastrando. Haz de cuenta que de la cintura hacia arriba yo iba abajo del carro viendo los fierros del motor. Y de la cintura hacia los pies, la bicicleta iba, con toda bicicleta iba arrastrándose con la defensa. Duré así como unos 30 metros hasta que el carro se paró, se salió el señor que iba tomado y corrió y se fue y me dejó ahí tirado. Y en ese lapso de que yo quedé tirado abajo, en el lapso de que llegaba la ambulancia, empecé a caminar por un túnel, ahora sí que como luego dice, ¿no? Empecé a caminar y empecé a caminar bien, o sea, la verdad no me dolía nada, ni nada. Empecé a ver una luz, empecé a caminar, empecé a sentir muy bonito. Pero, ándale que antes de llegar a cierta parte, íbamos como unos 25 más o menos entrenando ese día. Y el carro era un carro Renault, me acuerdo, un carro chiquito. Entonces, agarraron el carro, levantaron casi en peso los muchachos para poderme destrabar de abajo, que iba ensartado la bicicleta. Sí. Y a la hora de que me pegó el sol, se me borró la película y volví a la vida, ¿no? Y entonces sí me dolía todo el cuerpo. Tuve fractura expuesta en la parte baja de mi extremidad derecha. Se me salió la cadera izquierda, el fémur de la cadera izquierda. O sea, tuve una abierta en la cabeza, se me quebró una mano, o sea, quedé en pedazos ahí. Y de ahí me llevaron al hospital, me arreglaron y duré como un año en recuperarme. Entre terapias, entre todo, duré como un año en recuperarme. Y la verdad, fue una etapa muy difícil porque la verdad yo no contaba con un trabajo fijo en ese tiempo. O sea, tenía la plaza de maestro de educación física, pero eran 10 horas nada más las que tenía. Era muy poquito dinero, ya tenía yo mi esposa, mis 2 hijos y aparte mi esposa estaba embarazada, tenía 3 meses de embarazo. Tenía como 5 meses de embarazo. Entonces, imagínate, era muy difícil. Sí. Total que esa fue una de los problemas que tuve por el cual yo me retiré. El segundo fue que cuando en el año 92, 93 por ahí me dijeron, ¿sabes qué? Para que puedas seguir trabajando en CODE Jalisco, necesitamos de tiempo completo para que estés entrenando un grupo de chavos y para que dejes tú de correr porque pues tú llegas adelante que los chavos y los chavos pues psicológicamente se sienten mal y eso. Y me dijeron, ¿sabes qué? Te recomiendo mejor que ya te retires, porque pues ¿a dónde vas a llegar? O sea, vas a estar corriendo y ¿a dónde puedes llegar? Y esa fue el segundo motivo por el cual me retiré del ciclismo ya competitivo. Y lo seguía haciendo, pero ya no entraba a las competencias, nada más. Como me dieron un trabajo de entrenador deportivo, yo me subía a la bicicleta y yo iba con mis alumnos a un lado de ellos y corrigiéndolos y diciéndole agárrate aquí, frénale acá, haz esto, haz lo otro. Y eso me mantenía a mí estar en forma deportiva y le ayudaba a los chavos para que ellos hicieran eso, ¿no? Entonces, ¿tu etapa de entrenador empezó en el 93? Empezó prácticamente en el 92 más o menos, porque en el año 90 la CONADE me manda a llamar por parte de Raúl González,
que cuando en los años 80, cuando yo estuve en el Comité Olímpico, yo conocí a Raúl González ahí en el Comité Olímpico, el marchista, Sí. y él ya era director de CONADE. Entonces, la CONADE, la Comisión Nacional de Deporte, a través de Raúl González, abrieron unas becas para entrenadores en todos los estados de la República. Entonces me mandaron llamar a mí y me dijeron, oye, queremos que te integres como entrenadora por medio de la CONADE. ¿Y cuánto voy a ganar? No, pues tanto. Ay, que a todo dar, ¿no? Pues entonces sí ganaba 10 veces lo que ganaba como maestro, ¿no? Sí. Dije, no, pues adelante. Entonces mantuve la plaza de maestro y me integré como entrenador estatal de talentos deportivos en Jalisco por parte de la CONADE. Esto quiere decir que mi salario venía directamente de CONADE, el CODE no me pagaba nada, el salario venía de la CONADE. Y aparte tenía yo un salario por parte de la Secretaría de Educación Pública como maestro de educación física, que estaba yo asignado precisamente al CODE Jalisco. Y fue como más o menos me integré en esos años. Por invitación también de Raúl González. Exactamente, sí. Ahora, te voy a hacer otra pregunta. Más o menos, ¿como en cuántas Olimpiadas Nacionales has llegado a participar, pero ya como entrenador? Mira, mi trabajo de entrenador estatal, porque también fui entrenador nacional, de entrenador estatal yo participé en 10 Olimpiadas Nacionales. Fueron 87, fueron 9 Olimpiadas Nacionales. En esas 9 Olimpiadas Nacionales, yo como entrenador aporté 48 medallas de oro. Quedó un promedio de 4.85 medallas de oro por Olimpiada. Por Olimpiada. En mi categoría, en mi modalidad, porque yo era entrenador de ruta y medio fondo. Y había un maestro que es a quien le debo todo, ya falleció el profesor José Mercado Escareño, un maestro empírico que fue primero mi entrenador y después fue mi compañero de trabajo, que fue el que me enseñó muchísimas cosas y al cual le debo parte de lo que soy, de lo que fui como entrenador deportivo. Él era entrenador de pista en pruebas de velocidad. Yo era de medio fondo y gran fondo. Y en esas pruebas, en esas dos especialidades del ciclismo, yo le aporté 48 medallas de oro a mi estado en 9 Olimpiadas Nacionales. En 9. Bueno, ya conocimos la etapa de Salvador Esquivel de niño, ya de ciclista amateur y profesional, ya parte de la etapa también como entrenador, como profesor de educación física. Fíjate que es algo muy curioso. Primero, para poder agarrar la plaza de educación física, un día en el año 85, 84, en el 84 la fábrica de bicicletas Cóndor cierra sus puertas y nos da nuestra liquidación. Y andando yo buscando trabajo, precisamente en el centro, andaba yo buscando trabajo en el centro de la ciudad de Guadalajara. Me encuentro a un señor, a don Javier Madrigal. Es bueno mencionarlo. Estoy agradecido con la gente que me ayudó. Y me pregunta, ¿qué andas haciendo? Le digo, bueno, pues ando buscando trabajo. Dice, ¿pero cómo? ¿Tú andas buscando trabajo? Sí. Pues, ¿y de qué quieres trabajar? Le dije, pues de lo que sea, porque tengo que mantener a mi esposa y a mis hijos. Me dice, no, pero pues es que si tú sales en el periódico 2 veces por semana o 3 veces por semana, ¿cómo es posible que andes buscando trabajo? Le dije, pues sí, así es. Me dice, no, mira, ve con fulano de tal, vete a un partido político, al PRI, y dile que vas de mi parte y quieren hacer un equipo de ciclismo. Y me fui, hablé con la gente y me dice, no, pues sí, vamos a hacer un equipo, haz el equipo, ya hice el equipo y todo. Un buen día le dije, oiga, disculpe, ¿y aquí quién nos va a pagar o qué? Porque nosotros pues cobramos por hacer eso, o sea, necesitamos pues tener un ingreso económico. Me dice, no te preocupes ahorita. Y hablaron con una persona, bueno, ya falleció, el licenciado José Lilial Sanabria, creo que lo llegaste a conocer. Sí, sí, sí. Un tipazo, que era secretario de Educación en ese tiempo. Llego a su oficina, llegando a su oficina, me anuncio con su secretaria, a los 2 minutos me pasa con él y me saluda con un abrazo. Yo no lo conocía,
Me dice, no, es que tú eres mi ídolo, yo te he visto correr y que tú eres mi ídolo. ¿Y qué ocupas? No, pues es que me mandaron allá. Y él me dice, no, pues ya me dijeron. Dice, yo voy a ofrecerles 4 plazas para que después ustedes vean la manera de trabajarlas. Y tú sabrás, haz tu equipo, haz tu cuarteta y dales 10 horas a cada uno. Y así fue como hice más o menos el equipo PRI. Agarré mis 4 corredores, metí mis papeles, hice todo y me meto de maestro. Me dan la plaza de maestro de educación física. Me dan la comisión al CODE, me comisionaron al CODE Jalisco para hacer una escuela de ciclismo para niños. Empiezo a trabajar con ciertos niños, estando yo todavía compitiendo, fue en el año 86, y empiezo a trabajar como maestro. Pero ándale que en el 94, cuando termina la CONADE, me mandan llamar de la Dirección de Educación Física y me dicen, oye, ya no podemos, o te vas a una escuela a trabajar como maestro de educación física o renuncias a la plaza. Dije, no, pues me voy a trabajar de maestro. Y ahí hubo gente también que me ayudó, como el licenciado Héctor Rebollo, que era el director de personal, que me dijo, ¿sabes qué, chava? Ahí te va tu papel, vete a una escuela. Y me fui a una escuela y me mandaron a una escuela. Y empecé a trabajar como maestro de educación física en la escuela Urbana 176, Alberto Rosco Romero. Ahí, donde tuve pues muy buena aceptación. Primero el director no me quería, pero después ya empezamos a trabajar y empezamos a ver. Y hubo muchísima gente que me ayudó, entre ellos, bueno, de los primeros supervisores que tuve, Heraclio Anceno, que ya no vive, falleció. Después Gabriel Silva Covarrubias. Después Toño Sandoval Almeida, al cual le debo muchísimo. Mi hermano. Mando un saludo y fue quien más me ayudó para esta carrera tan bonita, tan loable, y que me quedé enamorado de esa carrera de educación física. Te iba a hacer esa pregunta. ¿Te gustaba? Fue un cambio drástico de lo que viene siendo especialista en ciclismo ya a la gama amplia de la educación física. ¿Te gustó la transición, el cambio? Te soy sincero, yo cuando llegué a mi escuela, a la escuela el cual me mandaron, la verdad, pues yo no sabía nada. O sea, yo no sabía nada. Es como yo decirte a ti, oye, vente, vas a desármame esta bicicleta, ¿no? O sea, yo no sabía absolutamente nada. Después empecé a preguntarle a la gente, amigos, oye, ¿cómo le hago? Y cómo esto y cómo lo otro. Y empezaron ellos a asesorarme y todo ese rollo. Hasta que llegó la oportunidad que Toño Sandoval me dijo, oye, chava, ¿por qué no te metes a estudiar la carrera, la licenciatura? Y me metí a estudiar la carrera. Y te soy sincero, yo antes de estudiar estaba como los caballos con antiparras, estaba así. Y terminando la carrera, se me fue abriendo el panorama hasta hoy día. O sea, siempre estoy aprendiendo, siempre estoy estudiando, y me quedé enamoradísimo de esa carrera. Enamorado, ¿por qué? Porque para mí fue una pasión indescriptible. No te puedo describir lo que siento teniendo a un grupo de niños para enseñarlos a hacer educación física. Me tocó saludarte también allá en la famosa ESEF, en esa época que cuando era de frío, hacía frío. Sí, exactamente, o sea, y estuvimos ahí estudiando 8 semestres, muy en un tiempo donde muchísimos maestros, para mí los mejores maestros fue en esa época, y yo les aprendí muchísimo, y como era un curso semiescolarizado, pues todo lo aprendido los sábados y en vacaciones normales, sí, lo ponía en práctica yo en mis grupos los días que yo tenía clases de educación física. Y aparte de eso, los maestros de mi escuela me ayudaban muchísimo, o sea, yo les hacía preguntas y ellos a su entender me daban respuestas, y fue como más o menos algo muy curioso que siempre he dicho, es de que yo, Salvador Esquivel, no se ha manejado con la ideología propia. Yo siempre he preguntado a personas que saben, incluso a personas mayores, les pregunto cosas, yo me manejé toda mi vida así.
preguntando y poniendo en práctica las respuestas que me daban. Si no me salían bien, bueno, pues las echaba a un lado, pero soy muy analítico, y en ese entorno me gustó muchísimo trabajar con muchísima gente, sobre todo en la escuela. ¿Por qué? Porque llegué incluso a apoyar niños que fueron deportistas de alto rendimiento, porque de mi escuela del Urbano 176, quiero comentarte que salió una niña en lucha que estuvo, creo que 4 años y ganó medallas de plata y bronce en Olimpiadas Nacionales de mi escuela. Hay otra niña que todavía está, se llama, no recuerdo cómo se llama, pero tenía síndrome Down, y esa niña se metió a natación. Y todavía yo la agarré desde 6 años de edad hasta, no, tenía 6, tenía como 8 años cuando entró a primer grado, terminó su primaria y yo hablé con la mamá, la empecé a mandar al CODE con amigas mías de deporte adaptado, y creo que todavía está nadando la niña y ya tiene medallas de plata y bronce en natación. Te voy a hacer una pregunta y me gustaría si me la contestas con un sí o un no. Dale. ¿Tú crees que en los planteles educativos, hablándose ahorita de a nivel preescolar, primaria, secundaria, hay diamantes que se pueden pulir para ser grandes atletas? Claro que sí. ¿Qué propones para ello? Mira, cuando yo estuve trabajando en CODE Jalisco, por ahí, cuando yo me salí de entrenador de ciclismo, me asignaron, primero me salí precisamente por problemas que yo tuve con la Asociación de Ciclismo del Estado de Jalisco, específicamente con el presidente de la asociación. Estaban desviando los recursos que supuestamente la asociación tenía, y yo me estaba dando cuenta. Entonces yo no estaba muy de acuerdo en que estuvieran desviando esos recursos, porque los recursos eran para los atletas. Total que el presidente se quejó con mi jefe en el CODE Jalisco y me retiraron de entrenador. Entonces me dijeron, ¿sabes qué? Le dije, pues, ¿sabes qué? Yo la verdad, fue en el año 97 más o menos, no, 2007, 2008. Ya había terminado yo la carrera. Y entonces me dijeron, no, ¿sabes qué? Te vamos a pedir que le des seguimiento a un programa que tenemos, que es un programa de base, donde había que captar niños de 11 y 12 años en escuelas, en donde sea, pero captar niños. Dice, aquí está el programa, me dieron unas carpetas y el programa tenía 27 niños y tenía como 6 entrenadores. Entonces empecé a pedirles gente. De ahí mismo me asignaron metodólogos, me asignaron personas que me ayudaban, y duramos trabajando 3 años con ese programa. En 3 años lo dejamos con 620 niños, lo dejamos con 49 entrenadores y lo dejamos con 22 medallas de oro en Olimpiada Nacional con esos niños. Y todavía los conservo en mi computadora con nombre, apellido y deporte, esos niños. Entonces, creo que hicimos buen trabajo en ese, ¿no? Después de eso, terminando Panamericanos, nos quitan el programa, reasignan a mis metodólogos a otras áreas, las personas que me ayudaban, y me quedo solo en el programa, y ese programa se lo dan a otra persona, a una persona extranjera, del cual duró 7, 8 meses, y en 8 meses no les funcionó, y destituyeron el programa. Entonces, ese programa te da el fortalecimiento de atletas para el estado de Jalisco, que es lo que falta ahora. Yo creo que ¿cómo fortaleces tú una disciplina deportiva? ¿Cómo fortaleces el deporte de Jalisco? Yendo a las escuelas. Yo te puedo decir que en mi escuela, por ejemplo, en la Urbana 922, que es de donde yo me retiré, había una niña desde segundo grado, primero y segundo grado, que yo manejaba primero, segundo y tercero, y otro maestro manejaba cuarto, quinto y sexto, que yo la detecté con una biomecánica
apta para el atletismo. Imagínate, de 7 años una niña. Y había otros 2 o 3 niños. Te puedo decir que de 600 niños, yo capté como 5 niños para estarlos mandando. Y de hecho, hablé con los papás de 4 niños, de una niña y 3 niños, y les dije, yo les recomiendo que en 2 años más los lleven a la unidad de Revolución, pregunten por el entrenador fulano de tal y los inserten en una actividad deportiva. Porque sus niños tienen grandes capacidades innatas para poder desenvolverse en el deporte. Ya, como ya me jubilé de ese plantel, en ese plantel no supe si en realidad lo hicieron o no lo hicieron. Pero sí es cierto, en las escuelas primarias se puede hacer mucho. Yo creo que, mira, hay algo que se maneja actualmente. Actualmente hay muchos directivos que se manejan. Hay 2 tipos de verdades, las relativas y las absolutas. ¿Estás de acuerdo? Sí. La mayoría se maneja con verdades relativas. Yo les he dicho, señores, hay que fortalezcan el deporte de esta manera, de esta otra. Y ¿sabes qué me han dicho? Sí, sí, ya lo estamos haciendo. Pero yo estoy cierto que no lo están haciendo. Y te voy a decir un caso muy concreto. En el año 2016, hace 4 años, yo hice un proyecto y se los presenté al director del CODE Jalisco, conjuntamente con la directora de la Dirección de Educación Física y Deportes del Estado, y se los proyecté en una oficina. Les dije, miren, pasa esto, para fortalecer el deporte hay que hacer esto, lo otro, lo otro, lo otro. Me aventé 40, 50 minutos dándoles una explicación de cómo se puede fortalecer el deporte de Jalisco. ¿Qué crees que me dijeron? Adelante, me dieron luz verde. Pero a los días subsecuentes, yo no supe qué pasó, que habían agarrado ese programa y lo habían desviado y otra persona lo estaba echando a volar. Así de fácil. Pero desgraciadamente no les funcionó porque yo les dije el programa, cómo se podía trabajar. Les dije qué se podía hacer, más no cómo se podía hacer. No los métodos. Exacto. Entonces de repente yo vi a un amigo ahí en el CODE Jalisco y me dijo, oye, Salvador, ya tengo los documentos del proyecto, de tu proyecto. Dije, caray, pues a mí no me han dicho nada. Dice, no, es que ya lo echaron a andar. ¿A quién lo echó a andar? Me dio el nombre, me dio los nombres y había unos cursos de capacitación para los mismos maestros de educación física. Dije, ay, caray, pues ese era mi proyecto. Imagínate. Sí. Y nada más citaron a los maestros, pero nunca les funcionó. Entonces ahora, si yo les he preguntado a metodólogos del CODE Jalisco, oye, es que el ciclismo le hace falta esto y esto y esto, no con la finalidad de criticar el trabajo, no, sino de que se tengan un fortalecimiento, porque yo le debo mucho al ciclismo. ¿Y sabes qué me han dicho? Dice, no, es que sí ya lo estamos llevando a cabo, cuando en realidad no es cierto. Entonces son verdades relativas. Sí. Ahorita, cada que hablas de las escuelas, de los planteles donde tú laboraste, se te ilumina la cara, se te alegra la vista. Una pregunta, ¿en cuántos planteles estuviste? Yo estuve nada más en 2 planteles. Estuve en la Urbana 176 y en la 922. Para mí las escuelas son unos templos de sabiduría, son unas joyerías donde cada niño, independientemente de cómo sea, tiene las capacidades y las posibilidades de crecimiento en el ámbito deportivo, que es donde yo me muevo. Y es muy fácil, mira, a mí se me hace más fácil captar un niño o 2 niños para el deporte y darles un seguimiento en el deporte. Y te voy a decir por qué. Porque tú sabes cuánto gana un seleccionado nacional ahorita de beca en México por parte de la CONADE. No. Le dan aproximadamente entre 40 y 50 mil pesos mensuales. Imagínate que un niño de una escuela de la primaria 176 sí, llegue a hacer alto rendimiento y gane ese dinero, y siendo de la colonia Balcones de Oblatos o siendo de la colonia del Betel, imagínate que hay tantas carencias. Un niño con esas características, dándole un seguimiento, puede sacar de pobres a su familia. Y nadie se preocupa por eso, nadie se preocupa por eso. Incluso a nivel nacional, el enfoque educativo actualmente que se maneja en el ámbito educativo, nada más se maneja el 20% en deporte. Entonces está mal, o sea, no es lo más sensato, ¿no? Cuando tenemos
un evento que se llama Olimpiada Nacional de Escuelas Primarias. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que preparar un grupo de niños de 11 y 12 años para que participen en 8 disciplinas deportivas. Pero no les damos la posibilidad a ellos de poderse desarrollar en esas 8 disciplinas deportivas. Ahora bien, ¿por qué te digo que todos los niños tienen características y posibilidades? Porque en nuestro entorno social existen 38 deportes y metodológicamente están divididos en deportes de tiempo y en deportes de resistencia y fuerza rápida, deportes de pelota, deportes de combate y deportes de arte competitivo. Por ejemplo, los deportes de combate está el judo, el karate, el taekwondo, el box, el esgrima y la lucha. Son 6. Imagínate un niño de un barrio muy problemático. Sí. Puedes agarrar a un niño de esos y meterlo a un deporte de combate, a la lucha. No te gusta la lucha, vete al box, vete al karate, vete al judo, vete a esto. Y más de alguno va a pegar. Y un niño puede llegar a ser un deportista de alto rendimiento y ganar esos 50,000 pesos que puede ayudarles a los niños. Ese es el problema que nuestras autoridades educativas no alcanzan a visualizar. O sea, nada más hacen su trabajo en el ámbito educativo, pero no ven más allá en lo que podamos ayudar a los niños. Ese es mi punto de vista personal, ¿eh? Sí. Yo respeto los lineamientos, respeto lo que hacen, pero también, si critico, si hago una crítica, también menciono los medios para poder ayudar a los niños. Exactamente. O sea, no nada más. La famosa crítica, pero estás criticando y a la vez proponiendo. Claro, claro que sí. De hecho, antes de retirarme, yo le dije a una persona del CODE Jalisco, le digo, es que puedes hacer esto, puedes hacer una base. Mira, en el ámbito deportivo, Gerardo, la pirámide está volteada, está con la punta hacia abajo. Sí. No hay una base que te sustente. Imagínate tú, por ejemplo, imagínate que se haga una base deportiva. ¿Sabes cómo haría yo la base deportiva? Ok. Imagínate, ¿cuántas escuelas en Jalisco hay? ¿200 escuelas? Ah, bueno, pues entonces yo voy a promover que los maestros de educación física, que son fregoncísimos, los maestros, mis respetos, trabajan excelentemente bien, ellos seleccionen a 2 niños por escuela. Serían 4 niños en la mañana y 2 en la mañana y 2 en la tarde, de una escuela. Sí. Para tener 1,000 niños, y que esos 1,000 niños sean captados y sean mandados con entrenadores especializados a trabajar, ¿sí? Imagínate una base que tengas 1,000 niños de 11 años. Esos 1,000 niños, en 5 años bien trabajados, con indicadores de rendimiento, pueden dar resultados no nada más a un estado, sino a México en sí. ¿Sale? Porque un niño ya de 18 años lo puedes mandar al extranjero, puedes empezar a trabajarlo y puedes lograr resultados positivos. Ahora bien, ¿cuáles son esos indicadores de rendimiento? Pues bien sencillo, lo que mi supervisor me enseñaba, Toño, Gabriel, todos ellos me enseñaron. Cada deporte conlleva a un desarrollo de capacidades coordinativas iniciales. Eso es lo que nos toca a nosotros, los maestros de educación física, desarrollar y mejorar las capacidades coordinativas, porque esas se desarrollan de los 5 a los 11 años, ¿estás de acuerdo? Sí. Y esas capacidades las trabajamos nosotros en los patios de escuela. Un niño, entre mejor desarrollado vaya en orientación, en reacción, en ritmo, en sincronización, en todas esas capacidades, va a llegar a desarrollarse en un deporte con amplia gama de desarrollo, sobre todo en el aspecto técnico de cada disciplina deportiva. Entonces, eso es lo que nos hace falta, trabajar más, visualizar más, ver hacia dónde llegamos. Pero yo veo que hay autoridades que, bueno, se quedan, o sea, que no se trabaja en eso. Eso es lo que yo he visto. Oye, mi Esquivel, una pregunta. Tú como maestro de educación física, tengo entendido que llegaste a implementar tu especialidad en el deporte que viene siendo el ciclismo. ¿Qué conlleva a un niño
el poder manejar con habilidad una bicicleta? Bueno, bien sencillo. Como te digo, el ciclismo, que es un deporte supuestamente está caracterizado como de resistencia y fuerza rápida, Sí, pero también en edades tempranas, desde los 6 a los 11 años, se desarrollan las capacidades coordinativas. Y te voy a poner un caso, un ejemplo. En el año de 1992, en la Olimpiada de Barcelona 92, México tuvo a un seleccionado nada más de ciclismo, que fue César Muciño. sí. Cuando César Muciño llegó a correr la Olimpiada en Barcelona, lo subieron a la bicicleta porque iba a correr 1 kilómetro contrarreloj. 1 kilómetro contrarreloj. Lo treparon a la bicicleta, le pusieron una máquina atrás para que la agarrara, un arrancador electrónico para que agarrara la bicicleta. Y entonces le marcaron el tiempo. Hay unos relojes que te marcan el tiempo. A la hora de que ese reloj empezó a descontar el tiempo para que él arrancara, la máquina dijo 5, 4, 3, 2, 1 y se abrió la máquina. Y a la hora de querer arrancar, el atleta se cayó. Entonces, dime tú, ¿qué le falló ahí? Para mí, le falló la reacción. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En los niños, trabajar la reacción, porque hay una parte muy específica donde dice que es el periodo crítico sensible de desarrollo o las fases sensibles, que dice que el organismo es susceptible de lograr un desarrollo del 100% en ciertas edades en esas capacidades. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, la reacción la tienes que desarrollar a la edad de 9 años o 8 años. Si en ese año cronológico no desarrollaste la reacción, y si la quieres desarrollar a los 10, 11 años, sí la vas a desarrollar, pero no vas a lograr el 100% de desarrollo. Vas a llegar al 85%. Ese 15% de desarrollo, ese es la falta de medalla de subirse al podio en un evento específico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Desarrollar en los niños esas capacidades que nosotros tenemos. Entonces, la bicicleta es un medio fundamental y un medio específico para poder desarrollar esas capacidades. ¿Qué es lo que puedo hacer en un patio de escuela yo? Muy sencillo. Pongo 4 conos y que le den vueltas al lado izquierdo en su bicicleta, luego al lado derecho, luego cruzado. Ahí que estoy desarrollando la orientación, ¿sí? Ahora, si yo quiero desarrollar la reacción, entonces a la hora yo los pongo parados en una bicicleta y les digo, ¿saben qué? Van a hacer un arrancón muy fuerte de 20 metros. Y a la hora de hacerles un aplauso, ellos van a arrancar en su bicicleta rápido. ¿Qué le estoy desarrollando allá? Ahí, la reacción, tanto auditiva como visual. Y es lo que a veces no alcanzamos a desarrollar. Hay maestros que sí lo hacemos. Y cuando no tenemos bicicleta, pues lo hacemos con otros medios. Con fútbol, con el cachibol, con muchísimas actividades. Por eso te digo que para mí los maestros de educación física son unos fregonazos, todos. ¿Por qué? Porque trabajamos con lo que tenemos. Hay escuelas que carecen de material y que el maestro es un fregonazo porque esa parte de analítico es constructivista. Y esa construcción lo lleva a tener desarrolladas las capacidades de los niños. Aparte, me supongo que también desarrollan bastante el área del equilibrio. Claro, es que el equilibrio se divide en estático y dinámico, ¿no? Y tú lo puedes desarrollar de muchísimas maneras. Y la bicicleta te permite desarrollar el equilibrio dinámico, ¿sí? Y los maestros de educación física pues, desarrollamos el equilibrio, pero pues los ponemos, a ver, con un aplauso, pie derecho, pie izquierdo, o sea, sí lo desarrolla, pero muchas de las veces, te digo, nos perdemos en la fase sensible del niño. Y es donde nosotros tenemos que determinar. Esos son los indicadores de rendimiento que yo te menciono. Que, por ejemplo, yo si fuera de ciclismo, ok, yo les metería un trabajo en un patio de escuela con bicicleta y les haría pruebas, test de evaluación. Por ejemplo, pongo 10 conos a 2 metros uno de otro y que los niños hagan una especie de culebrita y les tomo tiempo del 1 al 10 a ver cuánto hicieron. Yo te aseguro que si los estoy trabajando y trabajando con lo mismo,
a los 2 meses el tiempo lo van a bajar, ¿cierto o no es cierto? Sí. Ese es un indicador de rendimiento. Y esa orientación que el niño va a desarrollar me va a ir determinando cómo va el niño y hasta dónde yo quiero llegar. Si yo digo, ok, voy a hacer que el niño haga 2 minutos en estos 10 conos y ahorita hace 4, bueno, pues lo trabajo más tiempo para que pueda lograr mi objetivo, el mío y el del niño. Y esa actividad me va a servir para muchos deportes, por ejemplo, para el tenis de mesa, para el squash, para el frontenis, para el ciclismo, para varios deportes me va a servir. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que poner atención en mejorar y en fortalecer el deporte de Jalisco a través de empezar con niños a edades tempranas. Tengo entendido también que fuiste docente en la ESUDE. Sí, la escuela, fíjate que la Escuela Superior de Deportes se hizo en el 2004, precisamente con el objetivo fundamental el CODE Jalisco hace una propuesta a la Cámara de Diputados y el objetivo era sacar licenciados en deportes con especialidad deportiva en una de las 22 deportes, en uno de los 22 deportes. Se lleva la propuesta a la Cámara de Diputados. En aquel tiempo estaba el PAN, Partido Acción Nacional, tenía mayoría, y aceptaron la escuela. El doctor Carlos Andrade Garín atinadamente hizo la escuela, abren la escuela en el CODE Jalisco, siendo el director el ingeniero Raúl Arizaga Ibarra, hace su compendio de maestros, me invitan a mí a ser parte de maestro de ahí y empiezo a dar yo ciclismo. 2 semestres empiezo a dar para licenciados en ciclismo desde primero hasta 8º semestre. Después me integro, hace falta para ello un maestro para dar teoría del deporte 1 y me invitan a dar teoría del deporte 1 y la doy. Después hace falta otro maestro para dar metodología del entrenamiento deportivo y también doy esa materia. Y en 8º semestre daba también organización de eventos. Y fue una experiencia tan significativa que te puedo decir que todos los años que yo estuve como maestro, como entrenador deportivo, no era un entrenador formado, bien formado, sino hasta que me dieron la oportunidad y la posibilidad de dar las clases en la ESUDE, fue cuando yo me formé de entrenador. ¿Por qué? Porque me tuve que hacer investigador de mi materia que me daban, intercalar ciertas cosas de las mismas materias para yo poderle dar a los alumnos mayores herramientas entendibles para que no nada más fueran entrenadores de atletismo, de baloncesto, de deporte adaptado, de natación, de squash, de esto, del otro, sino que tuvieran una posibilidad más de ser, incluso, ¿por qué no?, hasta maestros de educación física. Entonces, mis materias las daba de manera, pues, muy dinámica, muy completa, y así me aventé 10 años. Primero, te digo, fui maestro de ciclismo, después otra materia, y me aventé 10 años. Total que en el 2014, por ahí me dijeron, oye, pues, como cambió la administración, me dijeron, ¿sabes qué? Ya no te van a pagar las clases. Ah, pues entonces ya no las doy. Y mejor me salí de la escuela. Uno de mis mayores logros en esa escuela fue que atendí a muchísimos alumnos, incluso alumnos que ahora tengo por ahí contacto en Face con ellos, y salieron alumnos, una alumna está trabajando en España, fíjate. Y de repente tengo contacto con ella porque me agradecen siempre las clases que di con ellos, ¿no? Cuando yo les digo a ellos, no, pues es que yo tengo que agradecerles a ustedes porque gracias a ustedes yo sé un poquitito más, pues, porque ellos me obligaron a meterme, a estudiar y a prepararme más, ¿no? Y hay un alumno que es director del Consejo Municipal del Deporte de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jesús, y yo me la llevo bien con él. De repente me habla, profe, ¿cómo está? Esto y otro. Imagínate, para mí son logros muy grandes, y uno de los logros también es que la mayoría de algunos alumnos que yo tuve ahí en la ESUDE
actualmente trabajan como metodólogos en el CODE Jalisco. Otros trabajan en la CONADE, otros trabajan en la SEDENA, otros están en el Consejo Estatal del Deporte de Zacatecas. O sea, hay muchos alumnos del cual yo me siento muy orgulloso. Y aparte de eso, fui padrino de una generación. Ahí en la Padre. ¿Cuántas cátedras diste ahí en la Di cuatro, o sea, 4 cátedras por aproximadamente 8 años. Te repito, daba ciclismo, daba teoría del deporte 1, porque teoría del deporte 2 la daba el profesor Mascareño, daba metodología del entrenamiento y daba organización de competencias o de eventos. Esas 4. Ahora, ¿cuál faceta, Esquivel, te gustaba o te llegó a llenar más? ¿Como docente? ¿Como deportista de alto rendimiento? ¿Como entrenador? No, pues yo creo que todas, mira, como atleta tuve buenos triunfos, muy buenos triunfos. Me ayudé muy bien, incluso económicamente, y la satisfacción más loable que tengo como atleta es que agraciadamente tengo muchísimos amigos, muchísimos conocidos en toda la República Mexicana y fuera de la República Mexicana también, que incluso te puedo decir que como atleta me invitan muy seguido a Costa Rica. Hey, Maje, véngase para acá y acá le damos todo y eso, de unas vacaciones. O en Colombia, tengo amigos que también me dan, me brindan pues su casa y todo ese rollo. Y lo económico, ¿no? Que también pues te da para vivir, o sea, estando bien preparado, te dio para vivir. Pero más las amistades. Como entrenador, la satisfacción propia, incluso, no sé si sepas, yo estoy en el Salón de la Fama como mejor atleta. Y aparte de eso, fui premio estatal del deporte como mejor entrenador en el año 94. El gobernador me dio mi placa y, o sea, gracias a Dios, tuve grandes logros. Como maestro de educación física, pues creo que Toño Sandoval se ha de acordar. Yo gané aproximadamente 4 o 5 veces. Me dieron un reconocimiento por traer a mis escoltas, por haber ganado concursos o muestreos en mis escoltas. Me tocó estar. Entonces, más o menos así. Y como docente, como maestro de la licenciatura, pues ahora sí que el haber sido padrino de una generación, que los mismos alumnos y los directivos del CODE me hayan nombrado como padrino de una generación, imagínate, en donde yo circulé, pues gracias a Dios y a la ayuda de mucha gente, como atleta estuve bien, como entrenador estuve bien, como maestro de educación física y como docente. Una pregunta, mi buen Chava. Salvador Esquivel Villarreal, el padre, el hijo, el esposo, el hermano, ¿qué le admira al deportista? Híjole, fíjate que es una pregunta bien padre, porque de hecho ahora yo tengo por costumbre cada fin de semana voy aquí a Tequisa. El fin de semana nos vamos mi esposa y yo a Tequisa. Regresamos el domingo, tenemos una casita ahí. Y veo los ciclistas entrenando. Y no me lo vas a creer, pero yo admiro muchísimo a la persona que anda en bicicleta. Sobre todo los veo con aquel frillazo ahorita con este tiempo. Admiro, no tanto que sean muy buenos en la bicicleta. Admiro las ganas que tienen de poder estar arriba de la bicicleta con este tiempo, con estos fríos, con estas ciertas carencias y sobre todo con ese peligro que corren, porque ya hay más afluencia vehicular. Sí. Y que a veces los carros no te respetan. Entonces yo siempre, híjole, me da temor, ¿no? Que vayan a accidentar a un ciclista ahí. Y admiro mucho su tenacidad. La tenacidad de ponerse su short, de ponerse su suétercito, su chamarra, y con este frillazo irse a la carretera. Eso es lo que yo admiro. ¿Y qué admira el profesor, el entrenador, el deportista
de Salvador Esquivel, el ser humano? Híjole, pues es difícil. La verdad que todo lo compagino en el deporte y que actualmente pues vivimos una situación muy, muy compleja. Y como ser humano me gusta, te digo, pongo en práctica mucho la honestidad. La honestidad es prácticamente lo que me hizo el deporte. Lo que me ayudó, pues a mí el deporte me ayudó a fortalecer más mis valores, el compañerismo, la honestidad, hacer compartido, eso es lo que más me fortalece. Te voy a hacer una serie de preguntas y si me lo contestas con una sola palabra, con una, lo primero que se te venga a la mente o al corazón. Para ti, ¿qué es Guadalajara? Casa, Para ti, ¿qué es México? mi país, Felicidad, ¿qué te da felicidad? la justicia, ¿Qué es para ti Dios? lo máximo, ¿Tienes miedo a? la injusticia, Para ti, ¿qué son tus hijos? mi vida, Tus padres, mi apoyo, tu esposa. lo más grande que puede haber. ¿El peor error de tu vida fue o no hubo? Pues sí, hubo ciertas decisiones que tomé. Para ti, ¿qué es la soledad? Un medio no recomendable. El mejor día de tu vida. El nacimiento de cada uno de mis hijos. Qué bonita respuesta. Para ti, ¿qué son los amigos? Lo máximo. Tú que estuviste al borde de la muerte, viste ahora sí, el túnel y la luz al fondo. Para ti, ¿qué es la muerte? El descanso. Día de año que prefieras. Pues puede ser el 4 de agosto. Si tuvieras que escoger vacaciones, montaña, playa o ciudad, ¿cuál escogerías? Montaña. ¿Te gustaría vivir en alguna ciudad que no fuera Guadalajara? Sí. ¿Cuál? Por ejemplo, de aquí de México, ¿Sí? me gusta, por ejemplo, Michoacán, ¿Y de fuera de México? Costa Rica, ¿Te arrepientes de algo? sí, de haber tomado ciertas decisiones. ¿Tu mayor satisfacción? Tener a mi familia completa hasta ahora. Felicidades. ¿Y tu comida favorita? Carnes en su jugo. Luego tenemos que comernos unas porque también es algo que nos gusta a mi hermano y a tu servidor. Claro. Algo que te gustaría decirle a tus fans, a tus alumnos, a tus maestros. Pues yo como atleta tuve algunas personas que me siguieron, que incluso me regalaron álbumes, se puede decir que fans, ¿no? Muy, muy, muy cercanos. Agradecerles la paciencia que tuvieron conmigo y espero no haberlos defraudado en los eventos donde ellos asistieron a apoyarme, ¿sale? A mis alumnos, gracias por la paciencia que me tuvieron, que fui bastante duro con ellos y tenía yo una filosofía, ¿no? Que la educación se adquiere para ponerla en práctica fuera de un plantel educativo, no dentro de un plantel educativo, porque la vida es muy difícil. Eso es lo que yo les
les diría. ¿Recuerdas tú algún, ahora sí, adversario, deportivamente hablando, con el cual te hayas creado algún pique? Sí, cómo no. ¿Con quién? Y que actualmente, bueno, yo no tuve nada en contra de él, sino que, bueno, yo le gané eventos y creo que caí mal, ¿no? A un amigo de Monterrey, Nuevo León, que cuando yo empezaba, yo lo admiraba muchísimo. Y que después él formaba parte de una selección, yo de otro equipo, y que al ganarles ese evento a ellos, pues no me vieron bien. Pero pues yo no tengo en contra de nadie, nada. Simplemente agradecimiento. ¿Por qué? Porque me hicieron crecer y me hicieron crecer. Pues, Salvador Esquivel, no me queda más que agradecerte, el honor de considerarte mi amigo. Dos, No, pues, que me hayas aceptado esta invitación y pues Dios te bendiga, te deseo todo lo mejor. no, pues muchísimas gracias por la invitación, estamos a la orden y francamente aquí con esta entrevista dije muchísimas cosas que nunca había dado en otras entrevistas que he tenido. Agradecerle a todas aquellas personas que me ayudaron de una u otra forma a formarme como persona, a formarme como atleta, a formarme como entrenador y a formarme como maestro. No puedo dar nombres porque son muchísimas gentes y reconocer el trabajo que hicieron conmigo, los regaños, los sobadas de espalda que también me sirvieron y pues más que nada te digo, el deporte me ayudó a ser agradecido. No me queda más que agradecer a todas las personas. Pues mi agradecimiento y el favor de su sintonía también se los agradezco a todos ustedes. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias. Agradecemos a Salvador Esquivel Villarroel, quien destacó como un gran profesor, un excelente entrenador, un gran metodólogo, un extraordinario deportista de alto rendimiento, pero lo más valioso en él es que es un ser humano de alto rendimiento. Dios te bendiga, Salvador. Agradecemos a Salvador Esquivel Villarroel, quien destacó como un gran profesor, un excelente entrenador, un gran metodólogo, un extraordinario deportista de alto rendimiento, pero lo más valioso en él es que es un ser humano de alto rendimiento. Dios te bendiga, Salvador.